castigo para el Langreo, sin duda. Sí. Inmerecido. Dentro que es fútbol, evidentemente, ¿no? Y al final las áreas son las que acaban decidiendo los resultados finales. Inmerecido sin duda. Bueno, esta es una parte más del fútbol, o sea, independientemente de lo que generas o de lo poco que te generan, al final alguna tienes que hacer y si no la haces pues es más difícil poder ganar, pero inmerecido totalmente, sí. Hay varios mazazos que va teniendo el Langreo durante el partido, que bueno, ya sé que no te gusta hablar del árbitro, pero también contribuye un poquito la lesión de Keiko Elia, el tener que pasar a Osama de central, que ya tenía una tarjeta amarilla, a mi juicio inmerecida, que ellos cometen faltas y que no acaban de pitarlas, que son todas en contra del Langreo. Luego llega el gol, luego llega que no podemos empatar, nos falta un poquito de pegada, y luego llega ya pues todas esas miguitas que van haciendo que parezca abocado al desastre. Bueno, al final esas miguitas que podríamos valorarlas como negativas, pues tenemos que pensar de manera positiva. Es decir, si Keiko no está, pues pasamos a Samba y metemos a Joselu. Si el árbitro, pues un poco en la línea de la semana pasada, o sea, yo siempre creo realmente en que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. Entonces yo quiero creer siempre que al final si el árbitro no ha pitado determinadas faltas es que no han sido faltas y nosotros hemos creado las situaciones y las ocasiones suficientes como para poder habernos llevado perfectamente el partido. El segundo gol es un error mío como entrenador porque arriesgo más de lo que debiera. Bueno, nunca sabes si al final luego podíamos o no haber empatado el partido, pero con el primer cambio que ya había hecho ya habíamos pasado a una estructura más ofensiva. Es verdad que también habíamos trabajado la última estructura en la que nos hemos quedado y bueno, pues nos hemos desguarnecido en defensa y el segundo gol es única responsabilidad mía y bueno, pues no sé evidentemente si hubiéramos conseguido o no empatar, pero bueno, me quedo con lo que hablamos la semana pasada. Al final estamos a 8 jornadas de que acabe la Liga. Es un momento evidentemente necesitamos sumar puntos, eso es una realidad, no queda otra, pero bueno, pues en días como hoy, de nuevo, creas más que el rival, eres capaz de neutralizarles, ellos hacen un gol a través de una acción individual en donde pues abren el marcador, luego el equipo ha sabido competir bien y bueno, insisto que el segundo gol es responsabilidad única exclusivamente mía. Se crean ocasiones, el equipo genera, que se tiene que estar tranquilos, incluso hasta 3 penaltis reclaman tus hombres. Bueno, creamos ocasiones, no sé si será uno penalti, pues lo tendré que ver más tranquilamente, pero bueno, ya está, es que si no nos han pitado porque realmente no eran, al final ser árbitro es muy complicado y no tienen VAR y es complicado tomar esas decisiones, con lo que me quedo es con la cantidad de ocasiones que hemos creado durante el partido. Y como les he dicho ahora, o sea, hace 2 semanas, y esto es lo mismo que cuando veníamos de perder de Compostela, o sea, ahora no volvemos a ser tan malos, no. Todo lo contrario, seguimos creando muchas ocasiones. Hoy hemos sido capaces de que Guijuelo, o sea, quita los 2 goles, no hay ninguna otra acción de peligro por parte de ellos. Y el segundo gol, insisto, que es un gol que yo les regalo como entrenador, porque desguarnezco totalmente la defensa y tiene una situación contra nuestro portero. Y el primer gol es una acción individual, ya está. Pero nosotros hemos creado mucho y ahora es el momento de estar más juntos que nunca, porque hemos vuelto a competir muy bien y el domingo que viene duelos directos y nosotros vamos a Lugo y tenemos otra batalla y tenemos que seguir en la línea porque estamos bien. Es que estamos bien y esta es la mentira del fútbol. Hace 2 semanas eres el mejor equipo del mundo, no. Haces goles que te ayudan a decantar la balanza, te vas a ambos descansos con el resultado a favor y todo es más sencillo. Pues también tenemos que ser capaces de gestionar estos momentos en los que vamos por detrás, porque eso es lo que vamos a tener de aquí a final de año. Y eso es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar el día que hagamos el gol y nos pongamos por delante y luego seamos capaces de competir bien. Nos va a salvar el día que, teniendo ocasiones, no las hagamos, por lo que sea, encajemos un gol y seamos capaces de levantarlo. Y ya no solo eso, sino que el día que, como hoy, no ganamos, la afición esté a muerte con nosotros, como han estado. El día que hoy, como hoy, que no ganamos, el vestuario crea más que nunca. Es ahora. O sea, cuando se gana es muy fácil que toda la gente apoye el hombro, que toda la gente... Qué bueno eres entrenador, qué bueno eres jugador. Ahora, cuando pierdes, es cuando hay que seguir creyendo más que nunca. Y lo único que nos va a llevar la permanencia es creer más que nunca en estos momentos, no en los que ganamos, sino en los momentos difíciles. Javi, ¿qué le dice al aficionado del Langreo que, viendo que, por ejemplo, el portero rival está perdiendo tiempo casi desde el de la primera parte, yo creo que el público de Lanzarote es el que tiene que sacar la tarjeta amarilla casi al portero? Bueno, a ver, lo que he vuelto a sentir al final. Es un campo frío este. No, y tampoco lo he sentido así hoy. O sea, que al final creo que la afición está en su versión. Todos necesitamos seguramente un punto más, eso está claro, porque al final es que nos quedan aquí en Ganzábal 4 partidos y hay que disfrutarlos y hay que dejarse la vida. Y aquí y fuera, porque nada menos acaba el año y luego ya no hay posibilidad de reprocharnos. Tenía que haber apoyado más, tenía que haber corrido en esta, No, ahora.
Ya luego el 15 de mayo, como los que echan las quinielas los lunes, yo haría 15 todos los lunes. No, ahora. Y más hoy. Hoy es el día. Es que hoy es el día. Hoy vamos a cimentar la permanencia. No después de la victoria de Vetusta, donde todo. Hoy, aquí se cimentan las permanencias. Lo tengo clarísimo. Ya las dos últimas, míster. El Lugo, ya pensando en el Anxo-Carro, y también un poquitín pues el saber un poco el sentimiento del vestuario y qué puede tener Keco de ver. Pues Keco ha salido con una molestia en el aductor y he hablado con él. Porque él quiere seguir siempre, tiene una actitud que es magnífica, y le he dicho que de verdad que si no se veía bien, que lo mejor era cambiarle, recuperar y pensar ya en la semana que viene. O sea, que en cuanto a Keco y en cuanto a nada, yo es que ya solo tengo polvorín, o sea, no desde ya. O sea, yo ya este partido se ha acabado, lo veré ahora, repasaremos, crearemos polvorín también. Ayer acabé de ver el partido allí en Orense, lo vi entero, después de me he visto todos los últimos no sé cuántos partidos de polvorín, así que la semana está ya preparada y ya está. Y en estos momentos, además, poco hay que reflexionar sobre hoy. Hoy se ha hecho lo que se tenía que hacer, nos ha faltado hacer ese gol, sin más, y bueno, pues con algún pequeño ajuste y algunas cosas distintas que tenemos que plantear el domingo allí en Lugo, pues nada, a por otra batalla, y el domingo al final lo que hoy se ve de una determinada manera, de repente luego hay todos los directos, un Corus Orense, un Palencia Laredo, y el domingo que viene sacas 3 puntos y estamos a un partido de la permanencia. Hace 5 o 6 semanas estamos a 3, estamos a un partido, así que hay que seguir y ahora, más que nunca, creer.